Recorte histórico, se acabó el negocio, el monstruo burocrático del chavismo está a punto de ser desmantelado. Fin a una alianza incómoda, la ofensiva contra los planes mineros pone el foco en la corrupción. Aprietan tuercas, imponen estricto marcaje a la ganadería, mientras siguen cocinando a fuego lento al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Les contamos. Amigos, muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a viernes 12 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Héctor Rodríguez, comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del Gobierno Nacional, soltó una bomba. Delcy Rodríguez planea reducir la gigantesca nómina de 3.5 millones de empleados públicos, una acción que pudiera acabar con el monstruo burocrático construido por el propio chavismo en más de 25 años. Quique Frías con la información. Una expresión venezolana que ejemplifica muy bien la estrategia del gobierno encargado de Delcy Rodríguez en esta etapa post-Maduro es cortando rabo y oreja. Héctor Rodríguez, comisionado para reestructurar la administración pública, advirtió que actualmente el Estado es un monstruo que debe ser revisado. Una propuesta de reorganización del gobierno. Esto es un esfuerzo por seguir avanzando en acercar la estructura burocrática del gobierno nacional a lo que soñamos, a lo que deseamos, que sin duda alguna es un gobierno que sea más democrático, un gobierno nacional que sea más transparente, que el ciudadano y la ciudadana puedan interpelar la administración de recursos que le pertenecen. Rodríguez alertó que un Estado con 3,5 millones de empleados públicos no es sostenible, incluyendo 35 ministerios, 150 viceministerios y miles de institutos con estructuras propias. Según lo expuesto por Rodríguez, el plan podría llevar a fusiones de ministerios, eliminación de solapamientos y revisión de institutos públicos que repiten competencias. Y por supuesto que sea más eficiente, que sea capaz de resolver los problemas para los que está constituido ese gobierno. La admisión del propio chavismo de que el Estado es un monstruo es un hecho inédito. Desde los tiempos del gobierno de Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, la política del régimen se mantuvo en inflar los cargos y número de ministerios. Con el clan Rodríguez al frente, tutelado por el gobierno de Estados Unidos, esto puede cambiar. En resumen, el actual monstruo burocrático no apareció solo, lo alimentó el mismo poder que ahora dice querer reducirlo. Todo aquel cuento del poder comunal, todo aquel tema de esa estructura brutalmente estatista, tiene sus dolientes, tiene que terminarse. Venezuela tiene que ir a un proceso de descentralización. Lo que conocemos como este proceso político de la revolución del siglo XXI, evidentemente, se fractura ese 3 de enero y el oficialismo lo llama un nuevo tiempo político. Y no es otra cosa que estar con una soberanía limitada, como también la llama el gobierno. La comisión creada por Delcy Rodríguez tiene 90 días para presentar propuestas y promete eficiencia. Queda otro dato político relevante. El chavismo, el oficialismo, que descalificó a otros gobiernos de la región llamándolo de derecha, imperialista o neoliberal, ahora sigue las mismas recetas para bajar gastos y mejorar las finanzas del Estado. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Tu opinión también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. 35 ministerios, más de 150 viceministerios y una nómina de más de 3.5 millones de empleados públicos. El gobierno encargado admite que el modelo ya no da para más, pero ¿crees que Delcy Rodríguez acabará con el monstruo burocrático chavista o este acabará con ella? Participa y haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales. Te leemos. En un contexto país donde los sueldos rozan mínimos históricos y los servicios públicos colapsan, el gobierno venezolano gasta 150 millones de dólares en una lujosa firma en Nueva York para reestructurar su deuda. Pero, ¿quién crees que terminará pagando esa cuenta? Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Venezuela enfrenta una de las mayores deudas soberanas de la región y sigue arrastrando años de incumplimientos financieros, infraestructura deteriorada
y limitaciones económicas. Sin embargo, en medio de ese escenario, el país negocia la contratación de una de las firmas de asesoría financiera más prestigiosas y costosas de Wall Street para liderar la reestructuración de su deuda externa. Según Bloomberg, la firma Centerview Partners habría negociado un contrato que podría alcanzar los 150 millones de dólares para asesorar el proceso de renegociación de obligaciones, estimadas en más de 150 mil millones de dólares. La noticia abre interrogantes políticos y económicos. ¿Estamos ante un gasto excesivo o una inversión necesaria para recuperar la estabilidad financiera? Es una inversión necesaria, ¿no? Venezuela necesita refinanciamiento y reestructuración de su deuda, ambas. Obviamente, antes que todo, necesita reinsertarse en el mercado financiero internacional. Necesita que el riesgo país siga disminuyendo. Necesita recuperar la confianza de los inversores locales, los inversores externos y extranjeros y, sobre todo, que la inversión extranjera directa empiece a viajar al país, ¿no? La contratación también envía una señal a los mercados internacionales. Más allá de renegociar la deuda, el objetivo parece ser reconstruir credibilidad financiera y atraer futuras inversiones hacia sectores estratégicos, como energía, infraestructura y petróleo. La discusión de fondo va más allá de Centerview. Se trata de cómo un país altamente endeudado intenta volver a insertarse en el sistema financiero internacional después de años de aislamiento. Lógicamente quienes terminan pagando, digamos, los errores del gobierno y los errores del modelo económico comunista son los empresarios y los ciudadanos que pagan impuestos, tasas y contribuciones. Es decir, quienes tributan en el país son los que terminan pagando estos costos asociados a una errada política financiera y a una errada política económica. La contratación de uno de los asesores financieros más costosos del mundo refleja una dimensión del desafío que enfrenta Venezuela. Para algunos, es una apuesta necesaria para salir de una deuda histórica. Para otros, representa una nueva interrogante sobre prioridades, transparencia y costos en un país que todavía busca reconstruir su economía. Los operativos militares contra la minería ilegal desplegados en Las Claritas y el kilómetro 88 del estado Bolívar continúan. Durante esta ofensiva, pobladores desvalijaron la casa de alias Humbertico, identificado como líder criminal de la zona, en un accionar que reaviva denuncias sobre la presunta complicidad institucional que permitió el auge de estas bandas en el sur del país. Juliana Palmar nos amplía. Decenas de pobladores ingresaron a la residencia atribuida a alias Humbertico, señalado como uno de los líderes criminales que operaba en Las Claritas. Vehículos de lujo, animales exóticos, prendas de oro y propiedades ostentosas quedaron expuestas ante la mirada pública tras el avance del operativo militar en el estado Bolívar. La pregunta que surge de inmediato: ¿cómo pudo una estructura criminal acumular semejante patrimonio en una de las zonas más vigiladas por el Estado venezolano? Durante años, habitantes y organizaciones denunciaron la expansión de la minería ilegal y el control ejercido por grupos armados sobre amplias áreas del municipio Sifontes, sin que se conocieran acciones de esta magnitud. Claramente, estos grupos criminales que operan allí en estas minas ilegales desde hace más de una década no pueden estar operando con tanta libertad sin la complicidad de muchos funcionarios del Estado venezolano. Ojalá, a raíz de estos operativos, si se confirma, caigan estas personas que apoyaron durante años a estas bandas criminales para que controlen esas minas ilegales. Por cierto, el sindicato de Las Claritas en el kilómetro 68 es una de esas bandas criminales. Mientras continúan las operaciones, nuevos videos muestran a civiles retirando mercancía de contenedores ubicados en las afueras de Las Claritas. Colchones, electrodomésticos y materiales de construcción son cargados en motocicleta en medio de la ausencia de información oficial sobre la procedencia de esos bienes. El episodio ocurre en una región donde durante años florecieron economías paralelas vinculadas a la extracción ilegal de oro. Un negocio que no solo requería mano de obra y armamento, sino también rutas de suministro, transporte y protección para mantenerse activo. El sur del estado Bolívar es la zona más violenta de Venezuela.
Hay unas tasas allí de homicidios que superan los cientos por cada 100.000 habitantes. Y esto es producto de los enfrentamientos que a veces tienen estas bandas por el control de esas minas ilegales y también por el sometimiento que ellos tienen hacia la población civil y hacia los trabajadores de estas minas. Esa zona del sur del estado de Bolívar se caracteriza por haberse encontrado muchas fosas comunes llenas de cadáveres, de gente que estos delincuentes matan porque no cumplen las normas que ellos imponen. El sobrevuelo de helicópteros artillados y el ingreso de fuerzas especiales a la base El Portón reflejan la magnitud de la ofensiva desplegada por la Fuerza Armada Nacional. Pero si hoy existen campamentos mineros, estructuras armadas, fortunas ilícitas y líderes criminales con amplio poder territorial, analistas advierten que el debate no puede limitarse a los resultados del operativo. También debe incluir las responsabilidades de quienes, por acción u omisión, permitieron que la minería ilegal y las bandas delictivas se consolidaran en el corazón del Estado Bolívar hasta convertirse en un problema de seguridad nacional. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Mientras la oposición venezolana impulsa el Manifiesto de Panamá como una ruta para la transición democrática, muchos venezolanos se hacen una pregunta concreta. ¿Cuándo se traducirán las promesas políticas en mejoras para el bolsillo, los servicios e incluso para la reunificación familiar? María José Prado nos cuenta. El Manifiesto de Panamá busca convertirse en una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela. Sin embargo, más allá de los acuerdos políticos y las negociaciones planteadas por la oposición, muchos venezolanos se preguntan qué cambios concretos podrían llegar a sus hogares y cuánto tiempo tardarían en sentirse en el bolsillo. Impacto Venezuela conversó con Viayo Pilieri, coordinador de Convergencia Venezuela. Que vamos hacia la transición, pero que la transición hacia la democracia pasa por una negociación. Eso es así. Ahora, tenemos que socializarlo y explicarlo porque la negociación se ha satanizado en los últimos tiempos, yo diría que hasta con cierta razón, porque las negociaciones anteriores, las conversaciones anteriores, las mesas de diálogo anteriores no han resultado en absolutamente nada positivo para la gente. Pero no es el caso, hoy no es el caso, entre otras cosas porque hoy el país recibe y va a recibir a una negociación con quienes hoy estamos en los factores democráticos más empoderados que nunca, más fortalecidos que nunca, y están los resultados electorales del 24 de julio del 2024. Aunque el documento plantea reformas institucionales y garantías democráticas, la principal expectativa de los ciudadanos sigue estando ligada a la recuperación económica y a la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida después de años de crisis. Y lo quiero compartir a través de Impacto Venezuela. Te tengo una mala y te tengo una buena noticia. No hay un venezolano que no tenga un familiar cercano, un afecto fuera del territorio venezolano. Esa separación, junto con lo económico, junto con los servicios públicos, te quiero dar una mala noticia. No se va a resolver hasta que salgamos definitivamente del gobierno que hoy dirige Delcy Rodríguez. El escepticismo también forma parte del debate. Tras años de anuncios y procesos fallidos, una parte importante de la población espera señales tangibles que permitan medir el avance de cualquier propuesta de transición. La buena, que se van a ir. Que se van a ir. Y la hoja de ruta, que es el Manifiesto de Panamá, es una hoja de ruta diseñada para que haya lo antes posible, una elección presidencial con condiciones electorales. Eso va a destrancar el juego. Y comienza, entre otras cosas, con un cronograma electoral presidencial, que nos diga fecha, que nos diga las etapas y que nos diga las condiciones. Y te puedo apostar que allí, nuevamente, esa esperanza que comenzó el 3 de enero con lo que sabemos que pasó el 3 de enero y que puede haber hoy alguna interrogante, alguna incertidumbre de cuándo se vaya esta gente, va a despejarse cuando tengamos cronograma electoral. El Manifiesto de Panamá abre una nueva etapa en la estrategia opositora. La gran interrogante sigue siendo la misma para millones de venezolanos. ¿Cuándo y cómo las propuestas políticas podrán traducirse en mejoras concretas para la economía, los servicios y la calidad de vida de las familias dentro y fuera del país? El resumen más rápido de la jornada solo aquí en Impacto en 60 segundos. 2 noticias con todo lo que debes conocer. Aprietan tuercas, imponen estricto marcaje a la ganadería mientras cocinan lentamente al nuevo TSJ. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves en primera discusión el proyecto de ley para la protección a la actividad ganadera,
un severo instrumento legal que busca regular y supervisar la producción pecuaria en el país mediante el establecimiento de rigurosos mecanismos de control, fiscalización y trazabilidad tecnológica en toda la cadena de valor. Esta normativa no se limitará al ganado vacuno, sino que abarca de manera integral a los sectores bufalino, porcina, caprino y ovino, quedando bajo el análisis de una comisión mixta de política interior y economía. Mientras tanto, el Comité de Postulaciones Judiciales acordó una segunda prórroga para la inscripción de aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia, alegando la participación de más de 500 candidatos en un proceso que contempla ampliar al máximo tribunal a 32 magistrados. Ambas decisiones avanzan de forma paralela y reflejan un escenario en el que el Estado profundiza su capacidad de regulación, tanto sobre sectores estratégicos de la economía como sobre las instituciones clave del sistema judicial. En desesperada búsqueda de divisas, Delcy Rodríguez sella pactos gasíferos con Shell. En medio de la reconfiguración política tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez firmó 5 convenios con la multinacional Shell para desarrollar la primera fase del Campo Loran, un yacimiento de gas transfronterizo compartido con Trinidad y Tobago, que el chavismo vende como su nueva apuesta para captar divisas. La agresiva ofensiva para atraer capital extranjero no solo busca posicionar a Venezuela como exportador regional de gas para 2027, sino que incluye acuerdos en Monagas para elevar la producción de crudo liviano, reactivar la refinería de Puerto La Cruz y recuperar gas de quema industrial, en un intento del gobierno encargado por conseguir estabilidad financiera y legitimidad internacional. En Impacto Venezuela siempre estaremos comprometidos con llevarles los hechos tal y como son. Muchísimas gracias por acompañarnos cada día. Para más, visiten impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Atentos a la programación especial de este fin de semana. Y para ello es importante suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Que tengan un excelente descanso. Nos vemos el lunes.